El humanismo jurídico con y sus recepciones tardías. Historia universal del derecho. El humanismo en la ciencia del derecho se conoce como mos gaius, que es la forma en la que los franceses estudiaron y entendieron el derecho romano. Consecuencias del trabajo de los humanistas. Por falta de la cultura filológica, no lograban con frecuencia leer y entender correctamente los textos romanos o griegos que estudiaban y citaban. La ausencia de la cultura histórica les impedía captar el genuino sentido de escribían, y por su afán exagerado de amontar citas sobre citas y opiniones sobre opiniones, su estilo literario carecía de elegancia y elocuencia, y era de lo contrario farragoso. El Mos Italicus es una escuela de literatura jurídica que sirvió para enseñar y aprender el derecho romano. Posee un estilo legista, se esfuerza por mantener y prolongar la conquista romano-canónica de un derecho común europeo. Tiene su origen en Francia, pero fue desarrolladamente esencialmente en Italia. Durante un extenso periodo de tiempo mantuvo su presencia en el devenir jurídico europeo que trasciende hasta bien avanzada la época moderna. Tenía como principales exponentes a los juristas de la escuela de los humanistas franceses. Estos venían en el derecho romano, un documento cultural más que un conjunto de normas. Les molestaba que los comentaristas, y antes de ellos, los glosadores, no hubieran tenido ninguna actitud crítica frente al legado del Justiniano. ¿Qué es el mos gallicus? Al impacto del humanismo es la ciencia del derecho que se le conoce como gallicus, que es la oposición al mos italicus. Es la forma en que los franceses estudiaron y entendieron el derecho romano. Buscaba la grandeza y profundidad del derecho romano, pero les interesaba el estudio del mismo, solo por el simple hecho de conocerlo con un afán científico en el sentido moderno de la expresión. Mos Gallicus, un nuevo modo de enseñar y aprender el derecho dándole relevancia al carácter histórico del derecho. Por falta de cultura filológica, no lograban con frecuencia leer y entender correctamente los textos romanos o griegos que estudiaban y citaban. 2. La ausencia de culturas históricas le impedía captar el genuino sentido de muchos textos. 3. Por mal latín que escribían y por su afán exagerado de amontar citas sobre citas y opiniones sobre opiniones, su estilo literario y cercanía de la elegancia y elocuencia, y era por lo contrario farragoso. Humanistas que destacó la labor de cotejar innumerables con la finalidad de obtener textos depurados que constituyan ediciones confiables cercanas a los originales. Esta labor llevó a los humanistas a encontrar nuevos textos jurídicos que enriquecieron la cultura jurídica. El trabajo realizado con el fin de fijar interpolaciones o precisas y diferenciar las instituciones y a qué épocas históricas correspondía. Debemos a los humanistas el descubrimiento de numerosos textos jurídicos que habían quedado fuera del corpus ius civilis, que contribuyeron a la fijación y crítica de las fuentes históricas, y mediante el descubrimiento y estudio de las interpolaciones y por la crítica de Triboniano y Justiniano contribuyeron a socavar poderosamente la autoridad del corpus ius. El influjo de los humanistas en la práctica del derecho fue nulo. Recepciones tardías. El humanismo se difundió en Europa por las guerras de religión y desempeña un papel especial en las recepciones tardías del derecho común que se verificaron en Holanda con la jurisprudencia elegante y en Alemania con el usus modernum pantectarum, países que recibieron un derecho beneficiado por la renovada visión humanista del derecho romano. Surge cuando el hombre se hizo sedentario y se formaron los primeros grupos sociales, a veces existiendo antes que la religión como una forma de regular las relaciones humanas, para dirigir la conducta humana hacia el cumplimiento de las normas y con ello contribuir a evitar conflictos o en caso de resolverlos.
teniendo siempre como base la justicia y la equidad. Realizado por la Universidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan, por las alumnas Hernández Kimberly Gabriela, López Galloso Maribel y Suárez Juárez Adriana Isabel.